el Señor bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros en una noche más de la Iglesia del Aire. Espero que pueda ir por su ignario, vaya por su Biblia y su ignario en esta noche. Y vamos juntos a aprender más de la palabra del Señor en este bello martes de estudio bíblico. Ahí donde está, mi querido hermano, vamos a nuestros ignarios. Acompáñenme, vamos juntos a cantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a 393. Amén, lo tiene conmigo, 393. Vamos juntos a cantar a nuestro Dios en esta hora, que mi vida entera está. Cántelo conmigo. Que mi vida entera esté oramos juntos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, por esta noche que nos permites estar reunidos con mis hermanos, estar en este lugar listos para adorarte, listos, Señor, para exaltar tu nombre. En esta hora, Señor, quédate con nosotros. Permite, Señor, que podamos juntos en este momento aprender de tu palabra, aprender más de ti, Señor, y sobre todo, mi Dios, poder estar tomados de tu mano en este nuevo año. Gracias, Señor Jesús, por todo. Oramos por mis hermanos que se encuentran a la distancia, Señor. Tú sabes, en los lugares que ellos se encuentran, te pedimos, mi Dios, que les bendigas, que les cuides, Señor, y sobre todo, mi Dios, que les guardes en el hueco de tu mano. En tu nombre santo hemos orado, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, mis queridos hermanos, por estar con nosotros en esta bella tarde, noche. Ahí donde estábamos juntos. A ver, vamos a ver aquí. Excelente. Vamos a ir a otra alabanza. Vamos a ir a otra alabanza en esta bella noche. Vamos a hacer una cadena de coros. Cadena de coros. Y acompáñenme, vamos a ir a 421. 421, cadena de coros. Vamos a ir a esta hermosa cadena de coros, que es la cadena de coros número 2. 421. Cántala conmigo, vamos a cantar en esta bella noche.
Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor, unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te amo a ti. Yo quiero andar por las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar por las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar por las calles de oro, quiero andar por las calles de oro, quiero andar por las calles de oro con Jesús. Él es mi rey, por eso yo le canto. Él es mi amigo, no hay otro como él. Todos los días alabanzas yo le canto. Aleluya, él es mi rey. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Me puede bautizar y yo sé que es Cristo. Me puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Vamos ahora, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, allá con Jesucristo por la eternidad, y luego nos iremos a la patria celestial, allá con Jesucristo por la eternidad. Vamos ahora diciendo, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar mi sed en tu corazón. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Amén. No hay Dios que pueda hacer las obras como quién, como nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mis queridos hermanos, por estar con nosotros en una emisión más de la Iglesia del Aire. Vamos en este instante a compartir. Qué bello momento de alabanzas. Y quiero por favor que abra su Biblia en esta bella noche de martes. Vaya conmigo por favor a la palabra del Señor. Ya el martes anterior terminamos nuestro estudio bíblico a el Sermón del Monte, y en esta noche, mi querido hermano, quiero iniciar con usted otro grupo de sermones o de estudios bíblicos, y en esta noche, a partir de este día, vamos a estar estudiando el tabernáculo. El tabernáculo vamos a estar estudiando juntos para estos próximos martes que estaremos con vosotros. Recuerden, mi querido hermano, estamos martes tras martes, todos los días estamos en pendiente, en transmisión, ya sea desde nuestra iglesia o de alguna de las localidades de nuestros pastores que se encuentran acá en San Salvador. Mis queridos hermanos, entonces, ahí donde está, por favor, espero tenga con usted su Biblia y quiero que me acompañe a el libro de Éxodo. Éxodo,
capítulo 25, Éxodo capítulo 25, versículos del 1 al 9. Y a partir de esta noche, mi querido hermano, quizás unas cuantas noches de los martes, vamos a estar estudiando el tabernáculo, el tabernáculo. Así que ahí donde está, por favor, Éxodo capítulo 25, versículos del 1 al 9. Cuando lo tenga, vamos a leer todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 25, versículos del 1 al 9. Vamos a leer todos juntos en esta bella hora. Jehová habló a Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para sí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Versículo 7. Piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Incline su rostro, oramos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche que nos permites con mis hermanos estudiar un martes más tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y estudiarla, Señor. En esta hora, mi Dios, te pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que si alguno de vosotros, de mis hermanos, Señor, que están en sintonía en este instante, se encuentra enfermito, Señor, mal de salud, le pedimos, Señor, que puedas tú bendecirle, que puedas tú curarle, Señor, que puedas tú enviar sanidad por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesús, por esta hora. Quédate con nosotros, habla tú, Señor, a través de mí y ayúdanos, Señor, a poder aprender más de tu palabra. En tu nombre santo hemos orado. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano. Y estamos viendo entonces el tabernáculo. Estamos estudiando este maravilloso elemento. Y si usted lo puede ver aquí, se los he pegado en mis paredes aquí atrás. El tabernáculo. Entonces vamos a hablar acerca de esto. Antes de pasar a lo que es el tabernáculo, recordemos algo bien interesante. Recordemos un poquito de la historia de parte que nos muestra acá el Señor. Entonces, si nosotros nos vamos a través de la historia bíblica, a través de todo lo que nosotros conocemos del trato de Dios con los hombres, del trato del Señor Jesús con cada uno de nosotros, podemos encontrar que nuestro Dios ha querido tener siempre comunicación con el ser humano. ¿Se recuerda usted? Nuestro Dios Todopoderoso hace el jardín del Edén, crea el jardín del Edén, coloca ahí todos los elementos y bajo esos elementos nuestro Dios inicia el proceso asimismo de creación de todos los elementos. También coloca ahí al hombre y a la mujer para que puedan ser parte de la administración de la creación. Entonces, mi querido hermano, estamos viendo que nuestro Señor Jesús está en este momento. Permítame un segundo que estamos abriendo aquí el aplicativo. Y aquí está el aplicativo ya abierto. Vemos entonces, nuestro Señor Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, está visible en todas las partes de la Biblia. Cada uno de los versículos, cada uno de los capítulos de todos los 66 libros de la Biblia, nuestro Señor Jesús está visible. Eso quiere decir, mi querido hermano, que la Biblia entera, el Antiguo y Nuevo Testamento, le va a dedicar tiempo especial a los capítulos como los que estamos leyendo a continuación. Es decir, mi querido hermano, durante toda la Biblia vamos a encontrar alrededor de 50 capítulos que hablan acerca del tabernáculo, que hablan acerca de lo que sucedió en el tabernáculo, que hablan acerca de aspectos puntuales de cada uno de los elementos del tabernáculo.
Además, mi querido hermano, podemos a través del tabernáculo observar la obra salvadora y redentora de nuestro Dios sobre la humanidad. Podemos ver también internamente al creyente, a la iglesia, y lo vamos a estar viendo en el estudio durante estos próximos martes. ¿Por qué razón? Porque desde el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, nuestro Dios Todopoderoso tenía plena comunión con el hombre. ¿Cómo lo podemos comprobar? Vaya por favor conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis capítulo 3, versículo 8. Y en esta porción de la Biblia podemos juntos aprender de esta parte en donde el Señor, luego de haber creado al hombre y la mujer, Él mismo está moviéndose sobre en medio de ellos. Y mira lo que dice Génesis 3, 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mi querido hermano, el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Creador, nuestro Señor Jesús, estuvo desde el momento de la creación pendiente de una comunicación entre Dios y los hombres. Entonces, mi querido hermano, en el momento de la creación, cuando Dios creó a Adán y a Eva, nuestro Dios tenía plena comunión con el hombre. Platicaba, se movía, así como lo vimos en Génesis 3:8. Él platicaba con el mismo pueblo, con la misma creación. Y bajo este mismo criterio, mi querido hermano, el Señor quería continuar con la comunicación. Sin embargo, mi querido hermano, debido al pecado, debido a la misma desobediencia del ser humano, esa comunicación fue rota, esa comunicación fue cortada. Entonces la desobediencia hizo que esa comunicación fuera limitada por parte del Señor. De tal forma que, mi querido hermano, nosotros podemos observar que durante la historia bíblica, desde Génesis en adelante, el Señor solamente se comunicó con ciertos tipos de personas. Es decir, si vamos más adelante, cuando vamos un poquito más adelante en la palabra del Señor, nuestro Dios se comunicó con Abraham. ¿Se recuerda usted cuando en Génesis capítulo 12 nuestro Dios platicó con Abraham y le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela? Y más adelante en los capítulos siguientes el Señor se le apareció para prometerle un hijo a Abraham. Así sucesivamente nuestro Dios fue presentándose ante diferentes personas. Imagínese usted, la creación fue hecha para tener comunicación entre Dios y cada uno de los creados, y el hombre y la mujer. Pero debido al pecado, esa comunicación se rompió. Debido a las consecuencias de la misma desobediencia, esa comunicación se rompió. Entonces, el Señor solo comenzó a hablar directamente con ciertas personas. Primero, Abraham. Génesis 12:1, le apareció el Señor y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, le dijo Abraham, y vete a la tierra que yo te daré. Usted sabe toda la historia de Abraham. Vino entonces Abraham, salió de su tierra, se fue de allí hacia la tierra de Palestina. Posteriormente tuvo su descendencia. Usted sabe lo que ocurrió con Séfora y con todas las demás situaciones ahí, con Abraham y más adelante. Pero esa es otra historia de otro culto, de otro momento, que vamos a puntualmente identificar cada situación. Así también entonces nuestro Dios habló primero con Abraham, luego habló también directamente con Isaac. Recuerde que a Abraham nuestro Dios le dio una promesa: haré de ti una nación grande. Entonces esa promesa fue cumplida primero por Isaac. Isaac también tuvo comunicación con Dios. En Génesis 26:1, le voy a leer esta porción, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que tuvo en los días de Abraham. Dice: y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Se le apareció Jehová. El Señor tuvo comunicación entonces con Isaac también. Más adelante vemos a Jacob también como parte de la descendencia de Abraham, que tuvo también comunicación con Dios. Mira lo que dice Génesis 35:1. Dios le dijo a Jacob:
Imagínense, Dios le dijo a Jacob, levántate y vete a vivir a Betel. En ese lugar harás un altar a Dios que se te apareció cuando huías de su hermano Esaú. ¿Se recuerda usted qué sucedió con Jacob? Jacob entonces estuvo huyendo de su hermano Esaú, y al huir la mamá lo mandó hacia la familia de ellos. Usted se recuerda toda esa historia. Además de esta porción que les acabo de leer, Jacob también tuvo comunicación por medio de un sueño con el Señor. Si usted se fija, el Señor ha estado aún, nuestro Dios estuvo en comunicación con ciertas personas. ¿Por qué? Este tema de otra porción. Sigamos más adelante. Luego Jacob, usted se recuerda, Jacob cambió el nombre a Israel. Israel tuvo 12 hijos y una hija. Después estas personas y todos los descendientes fueron a Egipto debido a la hambruna. Allá José los rescató y les proveyó alimento. Y ahí pasaron alrededor de 400 años. 400 años pasó el pueblo de Israel metido en Egipto, al momento resguardado por toda la situación de la hambruna, y posteriormente sobreviviendo en un periodo de esclavitud. En todos esos 400 años la palabra de Dios no nos narra ninguna comunicación que Dios hizo con su pueblo. La última comunicación fue con Jacob. No se comunicó con nadie más. No se comunicó con José. No se comunicó con ninguno de los otros hijos de Jacob, de Israel. Fue hasta cuando Moisés, en el periodo después de los 400 años de esclavitud, en el cual Moisés, ¿se recuerda usted lo que sucedió? Que él tuvo que salir de Egipto por haber matado a un egipcio, y cuando estuvo en el desierto se emparentó con un señor que se llama Jetro, y apacentando las ovejas de su suegro Jetro, en Éxodo capítulo 3, él apacentando las ovejas de su suegro, vio a lo lejos una zarza que no se consumía. Eso es lo que le llamó la atención. Lo he repetido en varias ocasiones, y en el desierto, de acuerdo a los historiadores, porque yo nunca he estado en el desierto las zarzas toman fuego rápidamente. ¿Y qué más sucede? La zarza rápidamente se consume y se acabó el fuego. Pero esta zarza en particular no se consumía, estaba ardiendo. Quizás Moisés ya sabía cuánto tiempo duraba la zarza encendida, no lo sé. Y en Éxodo capítulo 3, el Señor vuelve a retomar la comunicación con sus hijos, con el pueblo de Israel, con la descendencia de Abraham. Mira lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver lo de la zarza, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Luego más adelante usted se recordará, Moisés comienza ahí el plan maravilloso de libertad que el Señor programa, planifica para el pueblo de Israel en Egipto, y lo comienza a sacar. Comienza a sacar a Israel de Egipto, pasa el Mar Rojo, cruza unas partes del desierto y llega al monte Sinaí. En el monte Sinaí nuestro Señor también habló cara a cara con Moisés. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y en este versículo dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Y hablaba Moisés con Jehová cara a cara, como habla cualquiera de sus compañeros. Y él volvía al campamento. Mire, entonces el Señor tuvo comunicación con su pueblo por diferentes grupos, con diferentes personas, con algunas en específica, pero puede usted notar, y lo que le quiero tratar de decir con toda esta vuelta que acabamos de dar, es los diferentes tipos de comunicación que tuvo nuestro Señor con su creación. Al principio el Señor siempre quiso estar en comunicación con su creación. Debido al pecado, se rompió. Luego de Moisés, ¿qué sucedió? Viene esta situación del tabernáculo. El Señor manda a Moisés y al pueblo de Israel
a construir el tabernáculo, y luego de hablar nuestro Dios únicamente con personas en específica, el Señor hace un trato con el pueblo de Israel. Trato directo con el pueblo de Israel. Y entonces en el tabernáculo es cuando nuestro Dios demostraba su presencia. Posteriormente al tabernáculo, usted se recordará, el tabernáculo Dios hablaba después en el templo, cuando lo construyó Salomón. Antes de eso inició hablando con Samuel. Se recuerda usted que con Samuel hablaba al Señor y él le decía qué hacer. Luego del templo, debido a la misma contaminación de los reyes y del pueblo, el Señor habló únicamente a los profetas. Y así sucesivamente, luego de los profetas, el Señor se encarnó por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, vino a la tierra y se hizo clave Dios entre nosotros. Emmanuel, Dios entre nosotros. Se hizo verdad, se hizo realidad esa situación. Luego de eso, el Señor asciende, nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos y queda con nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y habita en cada uno de los creyentes. ¿Cuáles creyentes? Aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador personal. Quiere decir entonces ahora, mi querido hermano, que el Señor tiene comunicación con usted. El Señor se comunica con usted. Por medio del Espíritu Santo le dice qué hacer, le dice qué no hacer, le hace así como que nosotros decimos una cosquillita cuando hacemos cosas indebidas. Así está nuestro Dios, comunicándose siempre con su creación. Entonces, mi querido hermano, la comunicación el Señor siempre la ha querido tener con sus hijos. Debido al pecado no ha sido posible. Es por tal razón entonces que el Señor Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, es el que manda construir el tabernáculo. Y el Señor, en lugar de hablar únicamente con personas, comienza a hablar con un pueblo, a hacer tratos con el pueblo de Israel por medio del tabernáculo. Y lo vamos a estar viendo durante todos estos próximos martes. Éxodo capítulo 40, versículo 34, muestra cuando la presencia de Dios, la gloria de Dios llena el tabernáculo. En Números 7:89 vemos que Dios ya no hablaba específicamente en el monte, ya no hablaba específicamente a alguna persona en particular. Dios bajaba al tabernáculo y hablaba con Moisés. Número 7:89 dice: cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio. Vamos a ver qué es todo eso. Entonces, mi querido hermano, nuestro Dios ha querido siempre tener comunicación con su creación. Es por tal razón, alguna de las razones, que construye el tabernáculo. Y mire entonces, propósitos de este tabernáculo. Usted lo tiene aquí, después le voy a pasar una foto de esta situación del tabernáculo y lo puede ver usted aquí. Después lo vamos a explicar así con detalle. De este lado tengo el mapa que hizo los viajes el pueblo de Israel desde Egipto. No sé si se nota, déjenme ver. Sí se nota. Aquí tenemos Gosén, donde salió el pueblo de Israel, cruza el mar Rojo por este lado y baja al monte Sinaí. La porción que leímos al principio, el pueblo de Israel está en este punto, en el monte Sinaí, donde recibió también las tablas de la ley, donde ahí mismo ellos construyeron el becerro de oro, donde ahí mismo el Señor mandó destruir debido al becerro de oro, y ahí mismo el Señor le dio unas segundas tablas de la ley a Moisés. Y allí mismo en ese monte, mire, imagínense esta distancia de aquí, en ese monte el Señor le da a Moisés la instrucción para construir el tabernáculo. Esta nada más es una parte introductoria. ¿Por qué razón se construye el tabernáculo? Los propósitos detrás del tabernáculo o de la función del tabernáculo son tres. Primero, proporcionar un lugar donde Dios se manifestara a su pueblo. Es decir, un lugar donde morara. El Señor estuvo morando, recuerden ustedes, en el momento de Génesis, moraba dentro del huerto del Edén. Pero debido al pecado, Él se alejó, Él separó, Él echó al hombre debido al mismo pecado. Entonces, bajo esta situación,
El tabernáculo proporciona un lugar donde Dios se iba a manifestar, es decir, un punto de encuentro entre Dios y los hombres. Asimismo, el tabernáculo era el que les recordaba a los israelitas que Dios les acompañaba en el peregrinaje. Imagínese usted, el pueblo salió de Egipto y bajó al monte Sinaí. Aquí donde tengo mi dedo. Del monte Sinaí hacia esta parte que es Israel, ahí se tardaron más de los 40 años. Puede ser que haya llegado aquí alrededor de un año. Menos de un año llegó aquí. Y los otros 39 años pasaron aquí en esta parte hasta llegar a la tierra prometida. Entonces el mismo tabernáculo les recordaba a los israelitas que Dios les acompañaba en su viaje. Y el Señor les dijo en Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Qué maravilla poder el pueblo de Israel, yo creo, quizás ellos no podían comprender esa parte, pero sí Moisés comprendía muy bien que quien estaba con ellos era el libertador, era nuestro Dios, quien nos sacó del pueblo, que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y qué maravilloso que Él habitaba con ellos. ¿Se recuerda usted que estaba la columna de fuego y también la nube que cubría durante el día y la columna de fuego que cubría durante la noche? Que también eran ejemplos, símbolos de la presencia de Dios. También en Éxodo 29:43 dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. El tabernáculo entonces, primer propósito, proporcionar un lugar en el cual Dios se iba a encontrar con su creación. Imagínense qué hermoso, proporcionar un lugar donde Dios iba a manifestar a su pueblo, morar con su pueblo, comunicar y encontrar con los hombres. Y ese, mi querido hermano, ha sido el deseo del Señor, habitar en medio de su pueblo. ¿Habita el Señor en medio de nosotros? Hay una alabanza que dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Mi querido hermano, en este momento, el Señor, nuestro Dios, habita en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Y más adelante, en el milenio, vamos a todos juntos, vamos a vivir durante ese reino milenial con nuestro Señor Jesucristo. Imagínense ahora la eternidad, cosa que nuestra mente no puede ni siquiera comprender. El deseo entonces del Señor es habitar en medio del pueblo, habitar con su creación. ¿Cuál es otro de los propósitos del tabernáculo? Ser el centro de la vida religiosa, moral y social del pueblo. Le repito, ser el centro de la vida religiosa, moral y social del pueblo. ¿Por qué religiosa? Recuerde que el Señor en Levítico les instauró todos los elementos por los cuales el pueblo debía de seguir para rendir culto, llevar las ofrendas, ofrecer sacrificios y así sucesivamente. Todo lo que conllevaba a estar, y lo vamos a ver tal vez no a tanto detalle, pero sí a grosso modo, acerca de todos los sacrificios y las ofrendas. Por eso es el centro de la vida religiosa. ¿Por qué también de la vida moral? Porque asimismo como el Señor dio instrucciones para los procedimientos religiosos, así también el Señor dio instrucciones para todo lo que es los aspectos de moralidad. Como por ejemplo, hay unas partes también ahí en la palabra de Dios en Levítico, que el papá no podía ver la desnudez de las hijas, que el hijo, el hermano no se podía llegar y tener relaciones con la hermana, que no podía también tener relaciones con la tía, con la mamá, con la madrastra, todas esas formas de moralidad, que el hombre no podía tener relaciones con otros hombres, que las mujeres no podían cambiar y tener relaciones con mismas mujeres, que los seres humanos no podían tener relaciones también con animales, que tenían que cuidar del pobre, que tenían que dar de alimento al necesitado, que etcétera, etcétera, etcétera. El Señor entonces les mostró también que el tabernáculo iba a ser el centro de la vida moral. Del tabernáculo de Dios mismo salía todos los elementos de moralidad que muchos de nosotros ahora, muchas de las ciudades, de los pueblos ahora los han perdido debido a que se están acostumbrando, como dice la gente, a la nueva normalidad, aprobando leyes y bueno, ese es otro tema de otra predicación. Asimismo entonces el tabernáculo se vuelve un centro de la vida social. ¿Por qué razón?
Se recordará usted, el pueblo tenía varias fiestas, y las vamos a tratar de ver. Tenía varias fiestas, y las fiestas, el pueblo se reunía en el tabernáculo. El pueblo venía hacia el lugar donde estaba el tabernáculo y ofrecía los diferentes sacrificios, hacía diferentes fiestas. Imagínese usted que durante ellos estaban en el desierto, como está aquí, acampaban de esa forma. El tabernáculo en medio y todo el pueblo alrededor. Estas cuestioncitas de aquí son tiendas de campaña que ejemplifican el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo estuvo siempre pendiente allí de tener el tabernáculo como el centro de su vida. ¿Qué significa eso entonces para nosotros como cristianos? Ya no tenemos un tabernáculo. Ya no hay la iglesia se llama tabernáculo, pero ya no tenemos una tienda igual como esta en la actualidad. ¿Qué significa eso? Que Dios debe ser el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida religiosa, el centro de nuestra vida moral, el centro de nuestra vida social. El pueblo lo había entendido. Ubicó por instrucción del Señor en el centro, en medio del campamento, ubicó el tabernáculo. Y alrededor las 12 tribus de Israel. Era el lugar de sacrificio, el centro de celebración. Cada quien se acercaba al tabernáculo. Todas las familias se acercaban al tabernáculo para tener comunión con Dios. Mírense qué bello. Luego, tercera razón, tercer propósito del tabernáculo, representar verdades divinas, verdades espirituales. Representar verdades espirituales. ¿Cómo qué razón? Verdades como la majestad de Dios, la santidad de Dios, lo cercano que estaba Dios con el pueblo y también la forma de acercarse a Dios que es santo. ¿Por qué majestad? Cada uno de los colores ejemplifican una majestad, la majestad de Dios. Cada situación ejemplifica santidad. ¿Se recuerda usted que los sacerdotes llevaban aquí también una placa de oro que decía santidad a Jehová? Imagínese usted. Demuestran también su proximidad. ¿Cómo se siente usted? No sé si usted vive cerca de una iglesia. ¿Cómo se siente usted vivir a la par de una iglesia? Antes, cuando empezaron las iglesias católicas, las casas que estaban cerca de la iglesia eran las más privilegiadas. Las casas que estaban cerca de la iglesia católica. ¿Y ahora cómo es? No, no quiero vivir a la par de la iglesia porque mucha bulla. No, que mucho aquí, que mucho acá, etc. Pero la gente, imagínense ustedes los que estaban cerca del tabernáculo. Podían ver, podían observar absolutamente todo. Entonces la proximidad de Dios está ejemplificada también en el tabernáculo. Dios en medio del pueblo. En ese momento en el tabernáculo. Luego con nuestro Señor Jesucristo se recuerda Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús también en medio del pueblo. Por eso el Señor Jesús se mantuvo siempre en medio del pueblo. Se apartaba únicamente para orar, se apartaba únicamente para enseñar a los discípulos, pero se mantuvo siempre en medio del pueblo, recordando esta parte del tabernáculo. ¿Por qué razón? La forma de acercarse a un Dios santo. También lo demuestra el tabernáculo. La forma de acercarse a un Dios santo. Dios les mostró al pueblo de Israel, les dejó al pueblo de Israel diferentes elementos que ellos debían de obedecer para acercarse a Dios. Lo vamos a ver con más detalle. Todo esto es una preparación para comprender el papel de Jesús acá en la tierra. Todo lo vamos a ver también. Espero que nos acompañen en los próximos martes. Ahora, en la palabra de Dios vamos a observar varios títulos que vamos a llamar nosotros o vamos a hacer relación al tabernáculo. El primer nombre que se le da a esta edificación es sencillamente el tabernáculo. Y lo podemos ver en Éxodo capítulo 40, versículo 34. En donde dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y esta palabra tabernáculo en hebreo significa tienda de reunión y morada. Son dos palabras hebreas que significan morada y tienda de reunión. Y si lo ejemplificamos nosotros es punto de reunión entre Dios y los hombres. Eso es el tabernáculo, punto de reunión entre Dios y los hombres. Y usted lo puede ver en la imagen. Aquí lo tengo en la imagen, posiblemente se lo voy a poner ahí frente a ustedes en la pantallita. Era una tienda de campaña
Así como cuando nosotros la vemos ahora, que si usted ha tenido la oportunidad de ir a acampar al bosque, acampar a la playa, era una tienda de campaña y fue diseñada de esa forma porque el pueblo se iba moviendo en Egipto. De Egipto en el desierto, del desierto a la tierra prometida. Se iba movilizando. Entonces no podía ser una construcción muy pesada, una construcción que fuera algo de materiales que pudieran durar más tiempo. El tabernáculo fue diseñado para poder ser desarmado, transportado cuando iban en marcha en el desierto hacia la tierra palestina. Otro de los nombres es tabernáculo de testimonio. ¿Y cómo razón? ¿Por qué testimonio? Porque el tabernáculo, y lo vamos a ver más adelante, el tabernáculo tiene internamente guardando el arca del pacto. Y el arca del pacto guardaba el testimonio, es decir, la ley de Dios, las tablas de la ley. También el arca del pacto, también el tabernáculo demostraba la presencia de Dios. Era un testimonio de la presencia de Dios en medio del pueblo. Éxodo 38:21 dice, estas son las cuentas del tabernáculo. El tabernáculo de testimonio. Lo menciona también la palabra Dios, tabernáculo de testimonio. Porque era un testimonio de la presencia de Dios en medio del pueblo. ¿Se recuerda usted cuando el pueblo fue a pelear contra los filisteos y el pueblo llevó el arca del pacto? Y cuando los filisteos vieron el arca del pacto, se asustaron porque dijeron, híjole, perdimos porque el arca del pacto, el Dios de Israel, está aquí y vamos a perder. Al final, usted se recordará, esto sucedió en los tiempos de Samuel. Al final el pueblo perdió el arca, el pueblo de Israel, y se la quedó. Es otra historia de otra predicación. Pero este tabernáculo, el arca del pacto, también es un testimonio de la presencia de Dios. Otro de los nombres es tabernáculo de reunión, como lo mencionamos al principio de esta porción, punto de encuentro entre Dios y los hombres. Otro de los temas también, mire, es casa de Dios, casa de Dios. Y lo menciona también en Éxodo 34:26, acerca de la casa de Dios. Otro de los elementos, otro de los nombres también es tabernáculo de Jehová. Y aquí lo quiero llevar a Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 28. Y en esta porción estamos hablando acerca de un tiempo en el cual David era rey de Israel. Le hago una pregunta, ¿cuándo dejó de existir, por decirlo así, o cuándo concluyó el tabernáculo de ser usado como centro o como punto de reunión entre Dios y los hombres? Hasta que construyeron el templo. Y el templo fue construido hasta tiempo de Salomón. Entonces, durante el reinado de Saúl, durante el reinado de David, existía el tabernáculo. Y el tabernáculo está mencionado, mire, 1 Reyes 2:28. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalom. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar de sacrificio. Este es el que vemos aquí. Imagínense, entró al tabernáculo de reunión y se asió, se agarró de los cuernos del altar. Ese es otro tema de otra predicación. Entonces, los diferentes nombres: tabernáculo, tabernáculo de testimonio, tabernáculo de reunión, casa de Dios, tabernáculo de Jehová. Ahora, mi querido hermano, ¿quién construyó el tabernáculo? ¿Quién fue el artífice de el arquitecto de esa construcción? ¿Quién fue? Nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué razón? Lo leímos al principio. En Éxodo capítulo 25, versículo 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Dios le mostró una fotografía, le mostró los planos, le mostró quizás el mismo tabernáculo, pero en los cielos. Se lo mostró a Moisés en Hebreos 8:1, perdón, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos a un sumo sacerdote, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Nuestro Dios Todopoderoso es el arquitecto del tabernáculo. Él lo diseñó. Y lo diseñó y fue revelado a Moisés con todos sus detalles de construcción por nuestro Dios Todopoderoso. En el monte Sinaí, como que yo le estoy enseñando a usted aquí, mire, esto va a ser, y usted después
hace ahí un plano y lo comienza a construir. Ve aquí, me imagino Moisés le estaba diciendo al Señor, ok Moisés, he aquí el tabernáculo, construílo así. Y es de esta forma y de esta forma. Totalmente portátil lo dio Dios para que lo construyera Moisés. Y Moisés lo hizo así. Tuvo que hacer todas las cosas conforme a Dios le mandó en el monte Sinaí. Quiere decir entonces, mi hermano, que nuestro Dios planificó cada uno de los detalles, cada uno de los elementos, y de tal forma los diseñó que cada uno de cada elemento es un símbolo, señala al Hijo de Dios, señala a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por ejemplo, como manera de introducción, pero lo vamos a ver más en detalle más adelante, vemos a nuestro Señor Jesucristo en el Cordero. Aquí creo que se ve un cordero que están matando aquí. Cordero. Vemos al Señor Jesucristo también en el altar. Aquí el altar. Vemos al Señor Jesucristo también en el sacerdote y el sumo sacerdote que está aquí adentro. Vemos al Señor Jesucristo en cada uno de los elementos del tabernáculo. Todo el tabernáculo señala que es el Hijo de Dios. Revela lo que es el Hijo de Dios. Entonces el tabernáculo muestra primeramente a Cristo. Todas las partes del tabernáculo demuestran algo de nuestro Señor Jesucristo, algo de la obra de nuestro Señor Jesucristo. También demuestran a la iglesia. En cierta uno de los específicos hay, por los beneficios, por los sacrificios, por los elementos. También se ve al creyente por medio del tabernáculo, porque cada uno de nosotros somos ahora templo y morada del Espíritu Santo, que podemos ser tabernáculo también. Podemos ver también las cosas por venir y podemos ver también una división de cuerpo, alma y espíritu. Mi querido hermano, vamos a ir despacito en esta situación. Es algo engorroso y vamos a tratar de ver parte por parte del tabernáculo. Vamos a dejar hasta aquí este momento especial y le invito a que el otro martes nos acompañe a esta misma hora, 6:30, entre 6:30 y 7 de la noche, para poder aprender más de la palabra de Dios. Ahí donde está, incline su rostro, oramos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por esta primera noche, Señor, que nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque confiando en ti, Señor, podemos estudiarla, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a comprender lo que significa el tabernáculo. Como primer cosa que hemos aprendido esta noche es que el tabernáculo es el punto de encuentro entre Dios y los hombres. Y ahora, Señor Jesús, tu Santo Espíritu habita en cada uno de nuestros corazones y nos volvemos en templo tuyo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por ese maravilloso don, por ese maravilloso regalo que nos das. En esta hora, si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, hágalo de esta forma. Hágalo por medio de esta oración, diciendo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador, he orado. Amén y amén. Seguimos orando. Padre, gracias por esta noche que nos permitiste saber tu palabra. Bendice a mis hermanos en donde quiera que ellos estén. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Ponemos en tus manos, Señor, cualquier persona, amigo que esté viendo esta hora, escuchando, Señor, que esté enfermito, Señor. Te pedimos, mi Dios, que puedas tú sacarlo, Señor, de esa situación en la que se encuentre. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre santo oramos. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por estar con nosotros una noche más de la Iglesia del Aire. Quédese con nosotros siempre, todos los días, transmitiendo de 6:30 para cada uno de nosotros podamos aprender más de la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, soy Pastor César Cuchilla. Es un placer para mí estar frente a ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches a todos donde quiera que estén.